Qué alegre que ya estemos acá. Bienvenida a los que están viniendo, muchas gracias. Siéntense, por favor, qué gusto verles. Hermanos, llegamos al estudio número 44. Ezequiel, vamos a estudiar hoy 32 capítulos. Prepárense, hermanos, porque hoy vamos a ver 32 capítulos, no versículos, capítulos, no versículos. Si no se preocupen, hoy vamos a tener, es nuestro estudio número 44. Y hermanos, pensé en hacer un break, una recapitulación, es el nombre correcto, recapitulación de los 32 capítulos, o un repaso, gracias hermano Marcotito, de un profesor viene mejor la expresión, gracias, sí, un repaso, una recapitulación. Vamos a ver algunos datos importantes de lo que vamos estudiando desde el capítulo 1 hasta el 32. Llevamos 32 capítulos. Entonces el estudio de hoy se llama recapitulación del 1 al 32. Así que espero, hermanos, de que puedan ustedes tomar nota, no necesariamente físicamente, pero me refiero a que puedan recordar los eventos importantes. Bueno, no se me ocurrió a mí solo, hermanos, también se me ocurrió gracias a las cariñosas recomendaciones de mi esposa que cariñosas recomendaciones de mi esposa que considera que a veces cariñosas y amorosas recomendaciones. Entonces se me ocurrió que hiciéramos una pausa para volver a ver algunos detalles importantes. No vamos a ver todo, hermanos, 32 capítulos, imagínense. Llevamos 43 estudios en esos 32 capítulos. Entonces, bueno, prepárense, vamos a ver algunos datos importantes. También hice unos cuadros esquemáticos que se los voy a compartir, si no físicamente, pero descriptivamente, para que ustedes también puedan tener un mejor entendimiento de los reyes que estaban en la época, de las naciones que fueron conquistadas, profetizadas, como iban a recibir castigo por parte de Dios, y un pequeño por qué, antes de dar el paso a la siguiente sección que la vamos a ver. Pero oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por el gusto de estar acá en este estudio. Gracias porque me das a mí el gozo de ver a mis hermanos y hermanas en Cristo, y espero que para ellos también sea este tiempo de llenarse de gozo, de alegría, de vernos los unos a los otros, de poder platicar, de poder orar por nosotros, entre nosotros y para nosotros, y también que podamos aprender principalmente de tu palabra, que es la que nos permite acercarnos más a ti, conocerte un poquitito más, Señor, y así poder maravillarnos del Dios supremo que eres tú, nuestro Dios, nuestro Salvador, a quien amamos y por quien pedimos en nombre de su Hijo Jesucristo que reciba nuestro culto, nuestra adoración, nuestro estudio, y que implante en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de obedecerle y servirle. Y por él pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el recap, la recapitulación. Vamos a recordar el bosquejo del libro de Ezequiel. El bosquejo, tal vez ahorita que ya vimos un poquito nos va haciendo más sentido. Sí, esto vimos. Bueno, acuérdense que del capítulo 1 al 3, o sea, todo el 1, todo 2 y todo 3, vimos el llamado de Ezequiel. El llamado de Ezequiel. Del capítulo 4 hasta el 24, Dios le reveló a Ezequiel las profecías contra Judá y Jerusalén. Profecías contra Judá y Jerusalén, del 4 al 24. ¿Ok?
que se les vaya quedando, que se nos vaya quedando, que a mí también a veces era el 25, era el 24, se nos van, pero tengámoslo presente. Pues del 1 al 3 fue el llamado de Ezequiel, del 4 al 24 las profecías contra Judá y contra Jerusalén, del 25 al 32 vimos las profecías contra las naciones vecinas, y esa lo tenemos lo más reciente, que es lo que acabamos de terminar. Nos faltan 2 secciones importantes, y les cuento que estas secciones pues las tenemos cerca a nuestro tiempo también. La sección del capítulo 33 que vamos a empezar el próximo martes, va desde el 33 hasta el 39 y son las profecías de la restauración de Israel. Dios va a restaurar Israel del 33 al 39, y del 40 al 48, si ustedes dicen del 40 al final, son las profecías concernientes al reino mesiánico o reino milenial. Reino milenial. A ver, ¿se nos quedó? Se los digo. Del 1 al 3, llamamiento de Ezequiel. Del 4 al 24, profecías contra, de juicio, contra Judá y Jerusalén. Muy bien. Del 25 al 32, profecía contra las naciones vecinas. Del 33 al 39, restauración de Israel. Y del 40 al 48, el reino milenial o el reino mesiánico. Puede llamarle milenial porque así le llama la Biblia, y le puede llamar mesiánico porque así le llama la Biblia. Es cuando Cristo va a reinar físicamente en la tierra. No vamos a ver detalles ahorita de eso porque vamos a ver bastante al final. Que a algunos les suena feo decir, ¿acaso no reina Cristo hoy? Y cosas por el estilo. Lo vamos a entender porque es bíblico, no son mis ideas. Pero bueno. Entonces, ¿se recuerdan, hermanos? Solo para ir viendo las secciones y las tengamos presentes. Del 1 al 3 fue el llamado de Ezequiel, pero ¿qué cosas podemos rescatar ahí? Primero, hermanos, Ezequiel fue llamado a ser un profeta que iba a tener mucha oposición y era un ministerio muy duro. Dios desde siempre le dijo, vas a ser llamado a hablarle a una nación dura. No hacen caso. A pesar de que hablan tu idioma, les va a decir el Señor, si fueras a alguien que habla otro idioma, tal vez te oirían más, pero a ti no te van a oír, te van a despreciar. Y ahí, hermanos, aprendimos muchas cosas, pero una de estas, hermanos, a veces Dios nos llama a ministerios duros. Por favor, si pudieran ustedes recordar para su vida personal, hermanos, muchas veces ser llamados a un ministerio no quiere decir que usted siempre va a tener el montonón de cosas que aparentemente son exitosas. Va a ser exitoso si Dios lo llamó, porque usted va a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Pero eso no se traduce siempre con un templo lleno de miembros. Pueda que no, pueda que sí. Pueda que Dios a usted lo llamó para que dé ejemplo de cosas que le vienen duras a las personas que no le oyen. Pero hagamos, no se desanime si usted está trabajando con hermanos, con hermanas, con los niños, con maestros de escuela dominical, y usted es la que tiene que estar ahí batallando y llamando y rogando. Hermanos, acuérdense de Ezequiel. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ahorita estamos estudiando Ezequiel, y siga adelante en su ministerio, porque Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Óiganme, Dios sí lo ve. Y si Dios lo ve, hermanos, y Él recibe honra, usted es un siervo o sierva fiel. Qué bendición ser un siervo o sierva fiel
aunque aparentemente no se traduzca en números, en ingreso, en dinero, que usted haga lo que Dios le llama a hacer, es número uno. En esta sección del llamado de Ezequiel, hermanos, también se nos presentó el trono móvil de Dios. Impresionante. Vimos bastantes detalles de eso y tenemos que concluir que es bastante incomprensible. Pero lo que sí se ve ahí claramente, hermanos, fue de mucha bendición para mí, espero que para ustedes. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba en hebreo el trono móvil? La Merkabah. Iba a decir que no sea nuestro pastor, pero que participe, está bien. Que participe porque él siempre nos da ahí muchas perlas. Entonces, la Merkabah nos habla de la gloria impenetrable de Dios, cómo Dios utiliza seres que son muy superiores a nosotros para guardar su gloria, para guardar su santidad, y que Dios les da la bendición de que les sirvan. Aunque Dios puede hacer todo, Él le da la bendición que estos seres les sirvan. Y también pudimos aprender de que Dios en este trono móvil se fue allá donde estaban los exiliados. Lección para nosotros: Dios no nos deja, aunque usted vaya a otro país, aunque por alguna razón tenga que ir de su iglesia local a otro lado, Dios no le deja, no le deja. Hay mucho que ver, pero vamos a ver grandes cosas. Solo eso guarden en su corazón como resumen de Ezequiel 1 al 32. Bueno, la siguiente sección, quiero que recordemos algunas cosas. En las profecías contra Judá y Jerusalén, y aunque lo que vamos a ver mucho tuvo que ver también como información en el tiempo en el que se estaba profetizando contra las naciones, pero tomando en cuenta el momento de la profecía y de su cumplimiento, recordemos algunas cosas con respecto a los reyes que estaban en esta época o que tienen mucho que ver. Hermanos, el tronco de los reyes de Judá, del cual se desprende todo esto, fue el último gran y buen rey, Josías. Josías fue el último gran buen rey, al punto, hermanos, que el Señor no trajo en el tiempo de él la destrucción a Jerusalén. Josías, hermanos, que tuvo un papá terrible, Amón, que era hijo de un rey todavía peor, Manasés. O sea, el abuelo y el papá habían sido terriblemente malos, corruptos, idólatras, y el bisabuelo sí fue bueno. ¿Se recuerdan del bisabuelo? Ezequías. Ezequías fue el buen rey, dos malos, y de ahí vino Josías. Bueno, de Josías, hermanos, vienen ya todos los que vienen, porque los que reinan, hermanos, después de él, dos fueron sus hijos y uno su nieto, como vamos a ver. Y eso es lo que confunde un poquito a veces cuando nosotros, perdonen para los que están ahí, pero la luz acá nos juega malas movidas en Nevaj. Muy bien. El rey Josías, de él, hermanos, después de Josías vino Joacás, que realmente era el hijo segundo de Josías, pero a él fue al que pusieron en el trono. Los israelitas pusieron a Josías en el trono. ¿Por qué lo hicieron así, hermanos? Bueno, recuérdense, y esto es importante que lo tengan en mente, ya se estaba levantando el ejército babilonio como una potencia de guerra, y Babilonia como una potencia mundial. Ya se estaban levantando. Entonces, en los tiempos de Josías, bajo Nabopolassar, que era el rey de ese entonces, se estaban conquistando la mayor parte del reino asirio. Estos son reinos de la antigüedad, y hermanos, si usted no los conoce tanto, no se preocupen, pero piénsenlo de esta manera. Se estaba levantando un reino muy poderoso,
Babilonia, que tiene que ver todo con lo que estamos estudiando ahora, y estaba derrotando a la potencia de ese entonces que se llamaba Asiria. Cuando Faraón Necao, que era el rey de Egipto, ¿se recuerdan de Egipto? Para nosotros es muy conocido Egipto porque era el lugar en donde los israelitas fueron esclavos y mucho tiempo antes de esto. Ahí el rey Necao se asustó del poder de los babilonios y dijo, mejor pongámosle paro a esto, que se acabe, para que no haya más problemas, porque estos babilonios van a conquistar Egipto Así que Necao, el rey de Egipto, va en dirección a pelear contra Babilonia, pero al rey Josías, hermanos, en Judá se le ocurre ir a hacerle guerra al faraón. El faraón, acorde a la escritura, hermanos, le dijo, no vengo contra ti, no pases, no me ataques, yo voy a atacar a Babilonia. Pero Josías, hermanos, estaba muy envalentonado y ese fue su gran error. Peleó contra Necao y Necao lo mató en Megiddo lo mató. Y ahí moribundo fue sacado y él murió, y en su lugar pues pusieron a su rey que se llamaba Joacás. Joacás, hermanos, fue elegido por el pueblo y él tuvo un reinado muy, muy breve. Y hermanos, pues este rey era el hermano menor de Joacim, que es el que va a ser el próximo rey. Después de Joacás estuvo Joacim. Joacim fue instalado realmente por Necao, porque cuando Necao regresó de la gran derrota, hermanos, porque esa batalla que fue a hacer Egipto contra Babilonia, Babilonia los aplastó, hermanos, los aplastó. Históricamente esa guerra es muy famosa. Si ustedes la quieren googlear y buscarla, es la famosa guerra de Carquemis. La famosa guerra de Carquemis. Esa fue principalmente entre lo poquito que quedaba de Asiria, Egipto contra Babilonia, y Babilonia terminó de imponerse como el imperio de esa época. Entonces, cuando venía el faraón quitó a Joacás, se lo llevó preso a Egipto, y allá en Egipto fue a morir Joacás, y dejó en su lugar a Joaquín, pero Faraón le cambió el nombre a Joacim, y le puso Eliakim. Por eso en algunos momentos, hermanos, en la Biblia van a notar que le llaman Eliakim o le llaman Joacim. Conías, exactamente. Pero su nombre era Joacim. Su nombre era Eliakim y le cambiaron a Joacim. El nombre Joacim fue el que le quedó porque es el que le puso Faraón Necao II. Lo que Faraón le pidió es de que se quedara tributario de Egipto. Y ahí empezó, hermanos, ya a debilitarse más y más Judá. Ya vamos a terminar, hermanos. Después de esto, hermanos, Joacim murió. No se sabe si fue en alguna batalla o probablemente fue por enfermedad. No nos dice claramente la escritura. Y en lugar de él se puso de rey a Joaquín. Este sí es Jeconías o Conías, Joaquín. Hermanos, ascendió al poder cuando tenía 18 años y él fue uno de los peores, hermanos. La Biblia ni siquiera quiere decir cuáles eran sus pecados, pero dice que hizo más mal que todos. Algunas fuentes piensan que él cometió incesto con mujeres de su propia familia y que era extremadamente malo. Realmente son especulaciones, no lo dice la escritura así. Pero hermanos, él fue el primero, hermanos, y estando Joaquín en el poder, fue que vino la primera invasión babilónica. Aquí, hermanos, Babilonia vino, lo sitió y Joaquín dijo, bueno, nos rendimos, le pusieron
le pusieron un tributo y se llevaron solo a príncipes y parte de la realeza. ¿Quién iba en ese grupo, hermanos? Daniel, el famoso y amado profeta Daniel. Daniel se fue siendo el rey Joaquín. Ahora, hermanos, cuando a este Joaquín es al que la Biblia después lo maldice y dice que nadie de su descendencia se va a sentar en el trono de David. Y hay un montón de detalles que ver, pero es importante. Joaquín, hermanos, después otra vez recibe, porque se empieza a rebelar contra Babilonia, otra invasión por parte de Nabucodonosor. En esta, hermanos, Joaquín mismo es llevado cautivo, y se va Joaquín cautivo a Babilonia. Y en esa segunda deportación sí ya se llevan bastante de la población. ¿Quién va en esta deportación? No, Sadrach y Mesach fueron junto con Daniel. Ezequiel. Jeremías se quedó en Jerusalén, pero son contemporáneos, exactamente. Ezequiel, hermanos, se va entre estos cautivos en tiempos de Joaquín, o también llamado Jeconías o Conías. Muy bien. Después, hermanos, Nabucodonosor llega y cuando se llevó a Joaquín, dejó en su lugar a otro hijo de Josías, que era realmente tío de Joaquín. Y se llamaba Matanías, pero Nabucodonosor le cambió el nombre a Sedequías. El nombre se lo puso Nabucodonosor, Sedequías. O sea, se quedó Sedequías en vez de Joaquín. Y ya no es hijo de Joaquín, sino también es descendiente directo, hijo de Josías. Por eso ya los últimos hermanos, 3 son hijos de Josías. 3 reyes fueron hijos de Josías, hermanos. Y solo uno que fue nieto. Pero primero fue el nieto y después fue el hijo. Exacto. El anterior Joaquín es nieto y Sedequías sí es como quien dice su tío. Fue instalado por Nabucodonosor. Y hermanos, Sedequías fue el que hizo el pacto con Nabucodonosor de que iban a ser siervos de Babilonia, y después se le ocurrió hacer pacto con Egipto, rebelarse contra Babilonia, y ahí fue cuando Nabucodonosor ya vino a arrasar la ciudad y la destruyó porque rompió el pacto. Eso solo es para que... Y fue el último rey de Judá, Matanías o Sedequías. Entonces, hermanos, ninguno de estos pierde la línea davídica, porque Sedequías también viene, hermanos, de Josías, y lo mismo, hermanos, también Joacás y también Joacim, y Joaquín ya como nieto, pero también viene de Josías, así que no se pierde la línea davídica acá. Pero noten cómo estos últimos 4 reyes son la familia inmediata de Josías, el último buen rey, hermanos, de Judá. Así que nos quede eso en la mente, el último buen rey de Judá fue Josías. Y los últimos que gobernaron fueron 3 de sus hijos y un nieto. Ahí está. Que nos quede en la mente que estos todos fueron cambiados, ya sea por Egipto o por Babilonia. Y Sedequías ya tenía un pacto en el cual Dios le dijo, cumple ese pacto, pero él lo rompió, y ahí fue donde fue la perdición. Hermanos, ¿qué aprendemos de este tiempo, hermanos, de que Israel y que Judá iba a ser exiliado? Hermanos, lo que aprendemos en primer lugar es de que aunque somos hijos de Dios, Dios sí nos puede reprender. Y miren lo duro que fue para Judá, hermanos. Perdieron todo. Casas, tierra, familia, fueron sacados de su tierra.
Miren, hermanos, lo delicado que es que nos opongamos al Señor. Ustedes me han oído decir, bueno, pero la salvación no importa lo que yo haga. Si es cierto, la Biblia nos dice que la salvación es un regalo de Dios. La salvación de vida eterna. El título de ser hijos de Dios, Él nos lo da gratuitamente para nosotros, pero a Cristo le costó dar su vida. Pero nuestro discipulado, nuestra vida cristiana, hermanos, nuestra vida cotidiana de servicio a Dios, hermanos, eso Dios sí quiere que le obedezcamos, quiere que le sirvamos, que demos buen testimonio. Dios llama, hermanos. Esto no le pasó a Judá en un día. Incluso en el proceso Dios dio oportunidades de que se arrepintieran y no se arrepintieron. Miren, hermanos, cada rey que se levantaba era peor que el anterior y peor que el anterior. Menos se arrepintieron y vino castigo duro sobre ellos, hermanos. Y vimos cómo a Dios le dolió en su corazón, humanamente hablando. A Dios le pesó, le dolió tener que castigar a su pueblo. Hermano, si usted se porta mal, a Dios le va a doler, pero Dios lo va a corregir. Porque Dios le ama y Dios me ama. Y Él no quiere su mal. Él no quiere verlo a usted sufriendo, porque el sufrimiento por el pecado, hermanos, ese nos destruye, pero el sufrimiento por la corrección de Dios nos fortalece. Eso es diferente. El sufrimiento por la corrección de Dios nos fortalece. El sufrimiento, hermanos, por el pecado nos destruye. Dice que los israelitas, cuando estaban viendo los de Jerusalén que llegaban las fuerzas de Nabucodonosor, la espada, algunos la vieron como que era una vara, como que fuera una vara, pero era una espada. Yo quiero que ese nos quede a todos como la enseñanza de esta época de que el Señor llamó a corrección a Judá. Los de Judá, hermanos, vieron que venía el ejército y venía con espada desenvainada, pero dice que unos vieron que era una vara. ¿Por qué? Porque hubo unos que sí entendieron que era la corrección amorosa. La Biblia le llama vara de corrección cuando es para corregir a alguien de su mal camino. Usted tiene dos caminos, hermanos, en las cosas que le puedan estar pasando, y lo mismo tengo yo. Cuando está pasando algo malo, usted o reconoce que el Señor le está corrigiendo algo, le está llamando la atención por algo, o usted solo piensa de que le está yendo mal porque sí, porque es injusta la vida con usted. ¿Por qué? Hermanos, el Señor nos corrige a todos. Y el Señor lo ha corregido a usted, o lo está corrigiendo, o cuando lo haga, hermanos, tengan presente esto y vean la vara. Porque cuando uno ve la vara, uno cae de rodillas y dice, gracias Señor, voy a hacer caso, voy a cambiarlo, voy a hacer caso. Cambie, hermano, cambie. Muy bien, entonces terminamos la sección, hermanos, de las profecías contra Judá y Jerusalén. Pero después, en el capítulo 25 al 32, dice que Dios le puso mudo a Ezequiel de hablar cosas de Jerusalén y de Judá, pero le dio revelación de profecías contra 7 naciones. Y ahí quiero que se nos queden las 7 naciones. No son muchas, solo son 7. Vamos a verlas. Número 1, Amón. Número 2, Moab. Cuando hablemos de Moab, Dios la mencionó junto con Seir, porque en ese tiempo eran una sola nación, Moab y Seir, pero podemos decir Moab. Entonces, Amón, Moab, Edom, Filistea, muy bien, Tiro, Sidón y Egipto. 7 naciones. Se les quedó Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Muy bien. Esta va a ser más rápido porque
yo quiero, sí, después voy a hacer preguntas a ver quién tiene mejor, quién se le quedó. Está bien. El pastor no puede contestar. Bien, el pastor puede participar. Hermanos, ¿por qué Dios predijo destrucción sobre Amón? Dice, se alegraron y dijeron, ¡ea! ¡Ajá! Por la destrucción del templo de Jerusalén y la desolación de Judá. Esa es la razón. Se alegraron de la destrucción de Jerusalén y del templo. Tenían desprecio y burla hacia Israel. Por eso le cayó corrección a Amón. A Moab y Seir, hermanos, dice que ellos trataron a Judá con desprecio y dijeron, miren, Judá es como todas las demás naciones. Miren, hermanos, ni siquiera les tiraron una piedra a estos. Simplemente dijeron, Judá es igual que todas las naciones. No tiene nada de especial. Y por eso le vino destrucción. Ojo para los que piensan eso de Israel. Ojo, Dios claramente lo dice. Si ustedes creen que Israel es cualquier cosa, tenga cuidado. Yo solo le digo, hermano, tenga cuidado. Es que el Israel de hoy sí es malo. Hermanos, el Israel de aquel entonces hasta exiliado está por lo malo que eran. Dios ama a Israel no porque sean buenos o malos, era su nación escogida. Nosotros somos sus hijos. Y eso también aplica a nosotros. Cuando la gente, hermanos, trata mal a los cristianos, es como que lo esté haciendo contra Dios mismo. Somos el cuerpo de Cristo. Somos todavía más especiales que Israel, hermanos. Sin embargo, Israel es especial para Dios. ¿Porque son buenos? No es por eso. Ellos rechazan a su hijo hoy. Pero hermanos, Israel es especial para Dios. Cuidado. Dios no los encuentra a ustedes y a mí despreciando lo que Él ama de manera especial. Es que Él ama a todo el mundo. Amén, hermanos. Él murió por todo el mundo. Pero por Israel. A través de Israel nos dio lo que estamos estudiando hoy. A través de ese pueblo que, pues es cierto, dentro de ellos hay gente que ha hecho muchas cosas malas. Sin embargo, tenemos la bendición de la palabra con nosotros. Edom. Los de Edom, hermanos, sí tomaron venganza. Y cuando iban escapando, hermanos, los judíos en dirección del sur, los de Edom aprovechaban y los mataban también. ¿A quiénes? A Israel. ¿Porque fueron malos con otra nación? No, porque fueron malos contra Judá. Filistea también se vengaron con el antiguo odio que tenían contra Israel y también aprovecharon a matar a los pobres judíos que iban huyendo de Nabucodonosor. Los mataron. Viene castigo sobre ellos. Y vino, ya históricamente ya llegó el castigo. Tiro, hermanos. Tiro se alegró también, hermanos, de la destrucción de Judá, aunque por otra razón. ¿Se recuerdan por cuál? ¿Por cuál? Dijeron, ahora ya no pueden ir allá a comprar, o no van a comprar nosotros. Por razones comerciales. Esos no odiaban a Israel porque, me caen mal los judíos. No, qué bueno, todos los que compraban en Jerusalén ahora van a venir a comprar con nosotros. Miren, hermanos, qué triste. Qué triste. Muy bien. Sidón, hermanos, siempre fue un espino para Israel y Dios quiso que ellos recibieran el castigo como recuerdo de lo que ellos siempre habían sido en contra de Judá y de Israel. Siempre estaban en el bando contrario. Siempre. Y Egipto, hermanos, ese lo acabamos de ver. Egipto, ¿por qué recibe el castigo? Porque los traicionó. ¿Cómo? Pues no se fue con su amigo. Les prometió ayuda y a la mera hora ya no fueron a ayudarles. Recuérdense que el último rey, Sedequías, hizo un pacto con Egipto y dijo,
no tengamos pena, cuando venga Nabucodonosor unimos fuerzas y vamos a atacarlo. Pero cuando llegó Nabucodonosor, Egipto ya no fue. Egipto ya no fue. Exactamente, Nabucodonosor llegó y el faraón ya no llegó. Faraón se fue precisamente a ayudar contra la guerra que se estaba llevando en norte de África contra los griegos que estaban ahí. Y ahí fue a debilitarse. Y ahí es que llegó tan débil que por eso Dios dejó en bandeja de plata a Egipto para que cuando viniera Nabucodonosor fuera fácil conquistar a Egipto. Y eso lo vimos. Muy bien. Aparte de la arrogancia de Faraón, esa es parte también de por qué Dios castigó. ¿Qué podemos sacar, hermanos, entonces de estas naciones? ¿Qué podemos sacar de conclusión, hermanos, de por qué les vino el juicio a estas naciones? No apoyaron a Israel. Se alegraron por la desgracia no tan ajena de Israel, aunque como dice muy bien la hermana, a nosotros como cristianos Dios nos llama a que nunca nos alegremos de la desgracia de nadie, ni de nuestros enemigos. Dios no se agrada de eso, pero Dios va a sacar la espada si usted se alegra de la desgracia específicamente de Judá y de Israel. Cuidado. Ahora, quiero que veamos al finalizar esto algo que les tenía yo preparado en el estudio anterior con respecto a tomar en cuenta algunas cosas de estas naciones. Hermanos, cuando el Señor hizo esta profecía, toda la forma en la que se presenta, Él da muchos datos de cosas que no hacen sentido en la época. Por eso muchos teólogos piensan que desde ahí Dios está apuntando a situaciones del futuro. Muchas cosas que le pasaron a estas naciones, que son realmente una muestra de lo que viene a esta misma región, hermanos, en el tiempo incluso futuro a nosotros. Les decía yo de que en esa época, hermanos, todas estas naciones no tienen nada en común. Los edomitas vienen ¿se recuerdan ustedes? De Esaú. No tenían nada que ver con los hijos de las hijas de Lot y de Lot, que son Amón y Moab. No hablan el idioma, no tienen la cultura, mucho menos con los fenicios al norte, con Tiro y Sidón, que son fenicios, no tienen relación. No tienen relación con los babilonios y lo que ahora es Irak. No tenían esto, son caldeos, otra raza, otra etnia, otros dioses. Y no se diga con los egipcios, no tienen algo en común. Lo que en este tiempo los une parcialmente es su odio contra Israel. Odio contra Israel. Su religión en ese tiempo, no. Pero hoy, la pregunta hoy, ahí sí la respuesta es esa. Hoy, hermanos, lo que une a toda esta región, hermanos, donde estaban estas naciones, es su religión, el Islam. Ahora, por los años, hermanos, siempre ha sido difícil ver. Antes de ver esta parte, quisiera que por favor veamos en Daniel 12:4. Daniel 12:4, y se me olvidó apuntarlo acá, pero se los leo de la Biblia acá. Daniel 12:4 dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oigan esto, hermanos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
¿Qué les quiero dar a entender con esto, hermanos? Miren, ¿será que se cerró ese libro literalmente y nadie lo podía leer? No. Si ese libro lo han estudiado detractores que quieren burlarse del libro de Daniel, que no es de la época, que lo escribieron hasta no sé cuántos años después, porque no creen que el libro de Daniel sea tan exacto en su profecía, lo ponen tardío para justificar de que ahí hay predicciones que se cumplieron ya, profecías que ya están cumplidas. Sin embargo, hermanos, hay un montón de profecías ahí que están pendientes y sabemos que se van a cumplir. Pero ¿saben qué está diciendo acá, hermanos? Dios a Daniel: cierra estas palabras y sella el libro hasta los tiempos del fin. Algo que Jesús les dijo cuando hablaron la profecía que habló el profeta Daniel: el que lea, entienda, dice el Señor Jesús. Dando a entender de que ahí hay información, hermanos, que no se puede entender sino hasta el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, la respuesta está en la segunda parte. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí la palabra ciencia, hermanos, es la palabra conocimiento. Y es que les voy a poner un ejemplo. Fíjense, hermanos, de que en la profecía bíblica aparece de que una de las naciones con las que Israel va a tener que pelear duramente en los tiempos del fin es contra Persia. ¿Cómo se llama el Persia de hoy? Irán. Pero, hermanos, todos los estudiosos desde los tiempos bíblicos hasta hace algunos pocos años no entendían por qué decían con Irán, porque Irán, hermanos, el antiguo Persia, siempre ha sido aliado de Israel, siempre. Entonces ellos tenían que alegorizarlo. No, es que ahí es un ejemplo de que de plano algunas personas van a darle la espalda a Israel. No les podían. Imagínense, hermanos, Ciro el Grande fue el que mandó a reconstruir el templo, un rey persa. Entonces los judíos dicen: no, ¿cómo así de que con Persia vamos a pelear? No puede ser. Pero hoy decimos nosotros de que Israel y Persia e Irán tienen un conflicto. No entendemos, ahí está el conflicto. Y está fuerte, y está duro. Esto es un ejemplo de, hermanos, cómo la ciencia aumentará. Quiere decir de que en ese tiempo del fin, las cosas que están escritas nos van a hacer sentido. En aquel tiempo no hacían sentido porque no podían conectar. Por ejemplo, cuando miraban estas naciones: ¿por qué tanto odio aquí? Egipto, ¿por qué sigue odiando a Israel? ¿Qué le hicieron? Nada. ¿Por qué Sidón odia a Israel? Hasta el norte no tienen nada que ver. ¿Por qué los conecta Dios así? ¿Por qué los conecta de esta manera, hermanos? No es comprensible si no es porque hasta en el tiempo del fin las cosas tienen más sentido. Hoy ustedes dicen: todas estas naciones de aquí odian a Israel. ¿Por qué? Porque tienen una religión que les enseña a odiar a Israel por otras razones. Hoy hace sentido, antes no. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, aparte de que la palabra que muchos correrán de aquí para allá es bien confusa, porque muchos teólogos piensan que se refiere, porque ahí dice muchos correrán de aquí para allá, es una expresión hebrea, y aquí está en hebreo, una expresión hebrea que dice que se moverán en el globo terrestre de manera muy rápida. Como que Daniel hubiera podido ver de que en ese tiempo que la ciencia aumentará, más entendemos la Biblia, como que él hubiera visto que la gente puede movilizarse muy rápido. Como que si alguien puede volar de un punto A a un punto B. Algunos han querido ver eso. Bueno, las palabras hebreas parecen decir eso. Bueno, la gente va a moverse rápidamente. Pero lo que realmente dicen es de que la gente va a estar muy deseosa de entender lo que Dios dice en esa época. Muy deseosa de entenderlo, y por eso es de que van a poder verlo. Entonces,
¿Cómo entendemos esto? Solo por decirles algunas cosas. ¿Se recuerdan que cuando vimos en Ezequiel capítulo 30, vimos que una de las naciones en las cuales estaba Egipto y sus aliados estaban peleando contra Israel eran los mezclados? Vimos unos que se llama The Mingled People en inglés, en español se dice los mezclados. Quiero que vean un punto en donde vuelve a aparecer esta frase que nos abre la mente a otras posibilidades que no son explicables aún hoy. Por favor, veamos en Daniel capítulo 2 y versículo 43. En Daniel 24:43, hermanos, ¿se recuerdan ustedes de que aquí está hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor, de la estatua, hermanos, que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el abdomen de bronce, las piernas de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro? ¿Se recuerdan? Ahí nos habla también de que no se puede mezclar el hierro con el barro, y siempre hemos entendido de que ahí hay una alianza en esa misma región de tratados humanos que no se puede mezclar. Muchos ven claramente ahí a la Comunidad Europea. Puede ser. La Comunidad Europea, Europa es una gran entidad con la misma moneda, sin embargo son países independientes, como que se mezclara el barro con el hierro. Podría ser, hermanos, que estamos aquí frente a la entidad político-militar Europa, ese país, esa región de donde va a venir ya la última guerra contra Dios, en donde Dios va a cortar un pedazo de piedra, dice la profecía, si se recuerdan, y esa piedra va a caer sobre los pies y los va a desmenuzar, y ahí se va a llenar toda la tierra de un gran monte, hablando de que Cristo va a reinar cuando destruya. Pero noten ustedes acá en el 2:43 dice: cuanto a aquello que viste, se los voy a leer, hermanos, en la revisión del 1909, porque lo dice de una manera un poquito más apegado al hebreo. Dice: cuando aquello que viste, el hierro mezclado con el tiesto de barro, tiesto, el barro decía allá, ¿verdad? El tiesto de barro, mezclarse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. No se mezcla, el hierro no se une al barro, hermanos. Pero noten, dice: el hierro mezclado con el tiesto de barro, mezclarse con simiente humana, con descendientes de los hombres. La palabra ahí, mezclarse, es la mismísima palabra mingle en inglés, o mixtura. Y está hablando de un grupo de personas. Y aquí no se sabe, hermanos. Porque ¿quiénes son estos que se van a mezclar con descendientes de humanos? No se sabe. Cuando usted mezcla humanos, ¿con qué? Siempre es con humanos, ¿verdad? Pero aquí, ¿por qué está separando los humanos que se mezclan con otra cosa? ¿Qué será? Bueno, las interpretaciones probables son estas. La simiente de hombre pudiera ser esas regiones de Europa que siempre tienen el cuidado de quién es el hijo de quién, porque tienen reyes, tienen reinos, y posiblemente con gente que no tiene ningún trasfondo de ese tipo, y por eso se mezclan, como pasa en Europa ahorita. Es una mezcla política, pero no de realeza. Y eso, cuando estén de acuerdo estas dos, es de que va a salir la gran superpotencia que va a dominar la última parte de la historia de nuestro planeta antes de que Cristo reine. Ahora, les confieso que hay varios teólogos que dicen: ¿no será que aquí están hablando de gente clonada? Gente clonada mezclada con gente. Podría ser, aquí la Biblia no nos explica claramente.
Y ahí quiero que recuerden Daniel 12:4, cómo hay cosas que nos pueden... ¿Será que podría en aquel tiempo, en tiempo de Ezequiel o de Daniel, alguien decir, tal vez hay gente clonada que... Hoy podemos hasta sospecharlo. ¿Está diciendo eso la Biblia? No, hermanos, no me vayan a malinterpretar. Solo les digo de que estemos atentos porque aquí hay. Ahora, allá en Ezequiel, ¿saben cómo le llaman a esa parte de los mezclados? Arabia, árabes. Pareciera que está apuntando. ¿Podría ser la unión de Europa con las naciones árabes? Podría ser. Y casualmente ahorita musulmanes y árabes están poblando toda Europa. ¿Podría estar hablando de eso? Ahora ya podemos poner dentro de las posibilidades no diagnósticas, las posibilidades de interpretación, hermanos, como que pudiera ser una alianza. Bueno, leamos brevemente en el Salmo 83, les quiero leer algunas cositas. Ya vamos a terminar. En el Salmo 83, hermanos, yo sé que esto les va a gustar. El Salmo 83, hermanos, tiene algo que en mi opinión es una de las pocas partes del Antiguo Testamento que nos habla, hermanos, del posible rapto de la iglesia. Ay, ¿dónde está eso? Véanlo, es una posibilidad. Vamos a ver, dice el 1, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Contra tu pueblo, hermanos, dice, han consultado. Estas naciones de las que Dios va a hablar acá están planeando atacar a Israel. Esto no ha pasado en la historia, hermanos. Y dice, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Pero miren, hermanos, acá la palabra tus protegidos es una palabra hebrea que significa tus escondidos o tus apartados. Y está separado gramaticalmente, incluso en el hebreo, hermanos, del pueblo de Israel. Está el pueblo de Dios y están los protegidos. En los últimos tiempos, hermanos, los dos grupos que van a estar en disputa y van a estar en el ojo de la guerra son Israel y los cristianos. Pero los cristianos van a ser escondidos, van a ser raptados. Muchos teólogos ven acá una alusión al rapto. Muy bien, dice el 4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Que no haya memoria del nombre de Israel, hermanos, no ha existido en la historia. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas. Y aquí está el listado de las naciones en el Salmo 83. Edomitas, de los ismaelitas, de Moab, de los agarenos, de Gebal, Amón, Amalec, los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado con ellos. El asirio. Sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Quiénes son? Amón y Moab. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus habitantes como a Oreb y a Zebeb, y como a Zeba y a Salmuna, y a todos sus príncipes. Haz a todos estos como a Zeba y a Salmuna. Para terminar, hermanos, ¿quién fue Zeba y Salmuna? Que son los que representan toda la interpretación de este grupo de naciones que están acá. Vean conmigo brevemente en Jueces 8:21. Se los voy a leer para ya terminar. Jueces 8:21. Entonces dijeron Zeba y Salmuna, levántate tú y mátanos,
porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. ¿Qué pasó, hermanos? Aquí habían conquistado, hermanos, Gedeón había liberado de los amonitas, de mano de ellos, hermanos, había liberados Gedeón, y tenía a los dos reyes ahí presos, y le dijo a su hijo, matalos, y él tenía miedo de matarlos, el hijo de Gedeón, porque él era jovencito, todavía era muchacho, dice ahí la escritura. Y Seba y Salmuna no quisieron. No. Si nos van a matar, que nos mate alguien con la misma dignidad de nosotros, o sea, el rey de esta nación o el capitán. Entonces Gedeón no titubeó, se paró y los mató, Gedeón. Pero la Biblia no dejó, hermanos, sin decir una cosa muy interesante que tenían los camellos de Seba y Salmuna. Dice, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos tenían al cuello. Y esta palabra lunetas es la palabra hebrea jaharonim, y esta significa media luna o la luna creciente, que para Seba y Salmuna eran representaciones de su Dios. Dice que después Gedeón, hermanos, le pidió a los israelitas que le dieran oro. Se los pidió así, porque lo querían poner de rey y dijeron, no, pero denme oro, y les dio oro y les dieron joyas. Y él dice que hizo un efod, y dice que ese efod resultó, junto con estas lunetas, resultó perdición para Israel porque se prostituyeron en adoración pagánica a la luna y al efod. Las lunas. El efod, hermanos, era un manto sobre el cual profetizaban los sacerdotes. Era el que se ponía, hermanos, en la casa, en el tabernáculo, porque ahí no había templo todavía, para los sueños y para la información que Dios le daba al pueblo. Esto era santo para ellos, pero ellos lo hicieron de restos de dioses falsos, especialmente de las lunetas de Seba y Salmuna, que son los que representan a todas las naciones en las cuales son las que se van a confabular para atacar a Israel, y que hoy otra vez los adornos de sus banderas, ¿cómo es la del Islam, hermanos? Son lunas, son medias lunas. De todas las, vean, no me crean a mí, vayan a ver qué hay en las mezquitas hasta arriba. Hay lunas crecientes. Ahora, por supuesto, si ustedes preguntan, pues ellos le dan otra simbología a esto. Pero aquí en la Biblia, hermanos, hay una directa, miren desde dónde nos está hablando de lo que iba a venir en el futuro, y cómo estas naciones representadas en Seba y Salmuna, hermanos, son todas las naciones que hoy son las que sí se confabulan para destruir a Israel. Más cosas que poner. Bueno, aquí terminamos el pequeño repaso, 32 capítulos, vieron, hermanos, en casi 40 minutos, 50 minutos. Pero espero que de verdad esto les sirva para poder seguir adelante. Lo que viene es mucho más interesante todavía, da más gozo verlo, porque pues es de restauración y habla del reino milenial. Espero, hermanos, de que esto sea de bendición para ustedes. Y por supuesto, mientras platicamos otro momentito, si tienen alguna pregunta, la podemos ver. Dejamos los saludos ahí a los que nos vieron, a mi tía Mercedes, Mateo Nunal, Alan McDougall, Karen Monzón, Loli Ruth Herrera, José Cedillo, Isa Cedillo, y no me deja ver más arriba, pero los que nos hayan dejado más saludos ahí, muchas gracias. Los esperamos al próximo estudio. El próximo sí, prepárense, empezamos con Ezequiel 33. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.